Bendiciones, bienvenidos en esta tarde a nuestro canal Palabra que da vida. Nos encontramos, ha sido una semana con bastantes cosas, pero hoy con la ayuda del Eterno podemos reunirnos a entregar el estudio que tenía pendiente del día jueves. Dame un segundo, compartan en redes y comenzamos a estudiar la palabra. ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha estado tu fin de semana, tu día sábado? ¿Has descansado? ¿Has reposado en el Eterno? Él nos puede ayudar. Él sea con nosotros en todo lo que hagamos. Sea guiando mi vida primeramente para poder hablar conforme a la voluntad de Él. Y también pueda tomar tu vida para que este estudio que vamos a entregar el día de hoy lo puedas recibir según la voluntad de nuestro Padre soberano. Te invito a que puedas abrir tu Biblia, como dice nuestro encabezado, en el libro de Gálatas 2:20. El Eterno nos ayude a poder ir hablando conforme a su voluntad. Dice así la palabra del Eterno: con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Vamos a hablar de un tema que seguramente a ti como cristiano, como hijo de Dios, te lo han dicho más de alguna vez. Aumente la fe, hermano. Viva por la fe. Es que le faltó la fe. Pero ¿qué es vivir por la fe? ¿Qué entendemos nosotros que es vivir por la fe? ¿Es quedarme en mi casa esperando que el sustento me llegue por fe? ¿Es alimentarme físicamente por la fe? ¿Qué es lo primero que se viene a tu mente cuando se te dice vivir por la fe? ¿Qué es lo que piensas? La idea de muchos de vivir por la fe es la de una persona que no tiene empleo y que vive dependiendo de las ofrendas, donativos o limosnas provenientes de otros creyentes. Vivir por fe no es un estilo de vida. Aunque todos en algún momento tengamos que enfrentar dicha situación. Vivir por fe no es ni significa una vida de privaciones, carencias, de crisis, de altos y de bajos. Vivir por fe no es eso. Tenemos un mal concepto de lo que es vivir por fe. Porque tú puedes decirme, hermana Viviana, ¿por qué citas en Gálatas 2:20 para hablar de lo que es vivir por fe? Por lo que dice, cuando dice, lo vivo y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ahí está la clave y lo que quizás sí tú lo has entendido, y si así es, gloria a Dios si Dios te ha dado el discernimiento y el entendimiento. Pero así también hay muchos que no lo ven, no lo conocen y no lo disciernen. Y creen que vivir por fe es creer quedarte en casa y que otro te sustente. Vivir
por fe significa vivir en una dependencia directa de Dios. Es la confianza desarrollada a través del Espíritu Santo de que todas las cosas, pensamientos, decisiones y acciones que producimos diariamente están sujetas al señorío de Cristo y que por nada seremos confundidos en cuanto a lo que esperamos de Él. ¡Wow! Vivir por fe es vivir una vida de dependencia directa de Dios. ¿Pero solo en lo material? No. En todas las cosas, pensamientos, decisiones, acciones que producimos diariamente estén sujetas al señorío de Cristo. Todo lo que yo hago a diario debe estar sujeto. Una vida rendida a Él. Una dependencia absoluta de Él me hace vivir por fe. Eso es vivir por fe. Una vida rendida, reconociendo el señorío de Cristo, de Yeshua, en nuestra vida. Quiero que puedas abrir tu Biblia. Vamos a la mayoría de las citas te las voy a tener en la Reina Valera 1960. Vamos a ir a Filipenses 1:20. Filipenses 1:20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, en toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esta cita es en relación a lo que te acabo de leer anteriormente. Vivir por fe significa vivir en una dependencia absoluta a Dios. Como dice en Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Siguiente punto. Vivir por fe es el premio del supremo llamamiento del que todos hemos sido alcanzados por Cristo Jesús. Vivir por fe es el premio del supremo llamamiento por el que todos hemos sido alcanzados por Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, verso 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tú no puedes caminar hacia Jesús, hacia la vida eterna, con esperanza de alcanzar la vida eterna si no tienes fe. La fe en Él, en creer que vas a llegar a Él, a la meta. Tercer punto, vivir por fe es perseverar sin flaquear en nuestros esfuerzos y convicciones, como si se tratase de una carrera que recibirá galardón al final. Vivir por fe es perseverar sin flaquear en nuestros esfuerzos y convicciones, como si se tratase de una carrera que recibirá galardón al final. Primera de Corintios 9, 17 y 24. Amén. Primera de Corintios 9, verso 17 y verso 24. Dice así: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, a todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.
todos en tu congregación están corriendo la misma carrera. ¿Quién de los que están corriendo va a obtener ese galardón? No lo vamos a saber hasta que Él venga por nosotros. No lo vamos a saber hasta el día que el Eterno regrese por su pueblo, por su novia. Él nos ayude. Vivir por fe es entender que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que nuestra morada es celestial. Por lo tanto, no podemos amar las cosas materiales ni confiar en ellas como el recurso de nuestra existencia. No podemos confiar en las cosas de esta tierra ni amar las cosas de esta tierra. Cita bíblica. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nosotros no somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no pertenecemos. Nuestra nacionalidad, nuestra identidad es celestial. Por lo tanto, nosotros como hijos del Eterno no podemos amar las cosas de este mundo, como estudiábamos en la clase anterior, en el estudio anterior, que hablábamos el hombre de doble ánimo. Las cosas de este mundo son diametralmente opuestas a Dios. Entonces, si nosotros amamos las cosas de este mundo, estamos yendo en contra de Dios. Siguiente punto dice, vivir por fe es entender que nuestra vida se sustenta de lo que Dios dice de nosotros, no de lo que el mundo pretende establecer sobre nuestra existencia. ¿Sabes, hermano? Este punto es importantísimo que lo entendamos. Nosotros generalmente tratamos de vivir y hacer lo que la sociedad quiere que nosotros hagamos y ser lo que los demás quieren que nosotros seamos. Nosotros tratamos de cumplir estándares que el mundo te impone, pero no nos esforzamos por cumplir lo que Dios quiere y pretende de nosotros. Nosotros deberíamos esforzarnos por hacer lo que Dios quiere de nuestra vida, no lo que la sociedad, la iglesia o la religión te impone, porque muchas veces la religión va a estar tan lejos de lo que realmente Dios quiere de tu vida. Vivir por fe es entender que nuestra vida se sustenta de lo que Dios dice de nosotros, no de lo que el mundo pretende establecer sobre nuestra existencia. Te leo la cita bíblica. Segunda de Corintios 5, 6 y 7. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Tú y yo no hemos visto jamás a Dios, ni a Jesucristo, a Yahshua. No lo hemos visto, pero creemos en Él. Por fe creemos. Andamos por fe, no por vista. No puedes hacer lo que el hombre quiere, porque es diametralmente opuesto. Va en contra de lo que Dios quiere. Este mundo te va a arrastrar a vivir lejos de la santidad, que es la que Dios quiere para tu vida. Vivir por fe es decidir que no viviremos por las demandas que el mundo nos presenta como exigencias de vida.
pese a que ello signifique estar en desventaja acerca de aquello que desarrollamos ante los demás. Cita bíblica: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora si somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que ha de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque seremos tal como Él es. Vivir por fe es decidir que no viviremos por las demandas que el mundo nos presenta como exigencia de vida. Pero, pese a ello, nosotros vivimos para Dios. Muchas veces tu fe, tu creencia, lo que tú desarrollas va a ir en contra de lo que este mundo es. Pero quiero decirte que creer en Él y vivir en la fe de Él, de nuestro Mesías, de nuestro Mashiach, es ir en contra de la corriente de este mundo. Abre los ojos. No podemos ir a favor de todo lo que está sucediendo. Nosotros vamos en contra porque la ley de Dios, su palabra, si quieres llamarla así, y no ley, su palabra está en contra de todo lo que vemos hoy en este mundo. Por eso nosotros vamos a ir y vas a ver marchar a este mundo todos vestidos, quizás, no sé, ponle de negro, y tú vas a ser ese punto blanco que se va a ver entre todos esos que marchan de negro, porque tú vas a ser siempre diferente, tu pensar va a ser diferente, tu creer va a ser diferente, tu caminar, tu vivir, tu mover siempre va a ser diferente. Vivir por fe es ser guiados por el Espíritu Santo. Vivir por fe es ser guiados por el Espíritu Santo. Y aquí hay un tema que debemos ser cuidadosos. Porque muchos dicen, es que yo recibí de parte de Dios, es que yo lo sentí, y lo hemos hablado otras veces. Pero guiados por el Espíritu Santo, no por lo que nosotros creemos, sino que por el Espíritu Santo de Dios. Cita bíblica en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si a nosotros nos guía el Espíritu de Dios, es porque somos los hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios siempre te va a guiar a la verdad, a la justicia, te va a guiar por caminos de rectitud. El Espíritu de Dios te va a redarguir cuando estés en falta, en pecado, va a querer sacarte de tu error. El Espíritu Santo nos va a mostrar cuando estamos equivocados, cuando estamos siendo engañados. El Espíritu de Dios siempre nos va a mostrar la verdad. Vivir por fe es juzgar todas las cosas espiritualmente, no por la carne, es decir, no con base en los establecimientos humanos o en lo que ha sido preestablecido por la sociedad en que vivimos. Cita bíblica, 1 Corintios 2, 14 y 16. Pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzgará todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros no estamos llamados a juzgar como juzga este mundo.
Nosotros no somos jueces de los demás. ¿Quién podría de nosotros juzgar si vivimos en pecado y en un cuerpo que se corrompe a sí mismo? Mas Dios es perfecto. Mira lo que dice. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, recuerda tú que cuando le llevaron la mujer adúltera, que lo vimos también, Él fue muy sabio y Él no juzgó. Él usó la palabra y lo que estaba en base a la palabra para poder tomar una solución, pero no juzgó. Vivir por fe es preguntarle al Padre sobre cómo enfrentamos un conflicto. Vivir por fe es preguntarle a Dios cómo enfrento mi conflicto, mi problema, lo que estoy viviendo, cómo lo enfrento y cómo salgo de él. Primera de Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros le tenemos que pedir al Padre que nos guíe, porque cuando Dios permite en tu vida un proceso, una prueba, una dificultad, una situación en tu vida, el Espíritu de Dios lo conoce y también va a conocer la solución, la respuesta y la salida a ese laberinto en el que hoy te encuentras. Y tú me vas a decir, pero llevo años en la misma situación y no he logrado salir. Quizás no has escuchado la respuesta y Dios te la ha dado muchas veces y no la has querido escuchar. Hemos analizado varias definiciones que nos amplían el panorama espiritual de lo que significa vivir por fe. Sin embargo, ¿hay alguna instrucción específica que debemos cuidar para aprender a vivir por fe? ¿Hay algo que nos enseñe a cómo aprender a vivir por fe? Sí las hay. La Biblia destaca entre sus páginas varias instrucciones que promueven entre quienes la siguen, que pueden desarrollar la capacidad espiritual de vivir por fe. Hablemos de dos instrucciones importantes. ¿Dónde vamos a encontrar cómo vivir por fe? Ya entendemos que vivir por fe no es pensar de que tú estás sin trabajo, de que estamos pasando una crisis sanitaria tremenda por esto de la pandemia, que ha traído problemas económicos, que ha traído dolor y sufrimiento en muchas personas, y tú dices, quedé sin trabajo, voy a vivir por la fe, Dios va a proveer, Dios va a traer a mi hogar. Dios lo hace, pero eso no es vivir por fe, eso es aplicar tu fe. Pero vivir por fe es entregar el dominio total y nosotros someternos al señorío de Cristo. ¿Cómo saber qué es vivir por fe y cómo vamos a vivir por fe? En la Biblia, en la palabra, está la enseñanza de cómo vivir por fe. Vamos a abordar 2 puntos, solo 2 puntos, para poder ir entendiendo muy por encima, porque es un tema profundo de cómo podemos aplicar lo que la palabra de Dios nos dice de cómo vivir por fe. Primero, debemos aprender a esperar y perseverar en el Señor. El principal recurso para desarrollar una vida de fe es esperar y perseverar en el Señor. Significa no solo esperar, es decir, dejar pasar el tiempo, sino sobre todo perseverar en la palabra que hemos recibido de parte de Dios, la palabra que se ha constituido en la promesa de vida.
¿Y qué palabra es esa? La que te habló un hermanito. Lo que soltó el profeta, el apóstol, el pastor, el ungido. No. Vamos, de nuevo. Esto. Esto. En esto creemos, en esto esperamos. Creemos que esto es real, que esto es verdadero. Y no solo es dejar pasar el tiempo, sino creer en esto, en su palabra. Es una promesa de vida la palabra de Dios en nuestras vidas. No es solo esperar dejar pasar el tiempo sin hacer nada. Perseverar en la palabra. Tomarte de esa palabra. Yo siempre les digo, abrácense de la palabra, tómense de ella, háganla suya, oren usando la palabra. Vamos a leer dos citas bíblicas con respecto a esto que te estoy comentando. Primero, Salmo 33, versículo 18 y 22. El 18 dice: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. 22. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Hay que esperar en Dios y saber esperar en Él, en su tiempo. Salmo 37, verso 7 y verso 34. El 7 dice: Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y el 34, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Quiero comentarte este último versículo. Espera en Jehová y guarda su camino. Ese camino es su palabra, es su instrucción. Y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. El que hace el mal, el que va por mal camino, tú lo verás si guardaste el camino del Señor. Para eso debes esperar y guardar su camino. Continuamos. Tenemos en Saúl un buen ejemplo de lo que ocurre cuando una persona no puede esperar en el Señor. Saúl fue desechado para no seguir siendo rey de Israel. Primera de Samuel 13, 8 dice: Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces, en el verso 13, entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. No esperó, hizo conforme a lo que él pensó, quiso la adoración y la alabanza para él, y Dios lo desechó. Si él hubiera hecho lo que Dios le había mandado, Dios hubiera reafirmado el reino de Saúl sobre Israel. Pero como no hizo lo que Dios le mandó, Dios lo desecha, le quita el reino. Tenemos un ejemplo de lo que sucede cuando no somos capaces de esperar en Él. Segundo punto.
Aprender a no recurrir a los recursos externos. El único recurso de quien el único recurso de quien se ha dispuesto a vivir por fe es Dios. No podemos recurrir a fuentes externas a Dios, puesto que esto trae maldición. Quien ha decidido vivir por fe espera en Dios. No le traes tú la solución a Dios, porque eso te trae maldiciones. Y al fin y al cabo, siempre la voluntad de Dios se va a cumplir. Siempre. Quiero que busques en tu Biblia el libro de Jeremías 17, verso 15. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cuántas personas hay de nosotros que ante una dificultad, primero que pensar en Dios, piensa en cómo solucionarlo humanamente, en buscar ayuda en un conocido, en alguien de la iglesia, en algún familiar, y nos olvidamos que Dios debe estar primero? Si yo digo que puse mi fe en Él, ¿qué hago corriendo donde los hombres a buscar ayuda? Si mi ayuda viene de Él. Vivir por fe. Mira lo que hizo Abraham. Tenemos un ejemplo en Abraham. Te invito a leer Génesis 14:23. Desde un hilo hasta la correa de un calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham le está respondiendo esto a un rey, que le dice, del botín toma. Y él le dice, nada. Nada voy a tomar para que tú no digas que tú me enriqueciste. Porque Abraham sabía quién era el que le proveía. Porque Abraham sabía quién era el que lo bendecía. Génesis 22, 8 y 14. 8 y 14. Y respondió Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué sucedió allí? Dios le dice a Abraham, dame en sacrificio a tu hijo, a tu único hijo. Lo predicamos en una de las primeras predicaciones de nuestro canal. Era tan grande la fe de Abraham que Abraham sabía que Dios no iba a quitarle a su hijo, porque había una promesa. Entonces va con él, y cuando él le dice, papá, no llevamos el cordero, ¿qué vamos a sacrificar? Él le dice, Dios proveerá. Dios se proveerá para sí mismo un sacrificio. Si tú lo ves en lo profético, cuando Dios quiso reconciliar a la humanidad consigo mismo, Dios tuvo que proveerse para sí mismo un sacrificio, porque en este mundo no había nada que nosotros pudiéramos ofrecer que pudiera tener la pureza que Yeshua tenía, que Jesús tenía. Por eso Él se provee a sí mismo el cordero para el sacrificio. Lo mismo sucede con Abraham. Abraham tenía esa fe, Dios se provee para sí mismo el cordero para el sacrificio. Es el consejo de Dios dado por el Espíritu Santo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Dios sabe de lo que tú tienes necesidad.
Me gustaría que lo entendieras espiritualmente, no que lo llevaras a tu necesidad material. Me gustaría que lo entendieras en la parte espiritual. Que Dios sabe de lo que tú tienes necesidad espiritualmente. Y Él, conforme a sus riquezas, te suplirá. Pero ¿cuál es el error o la necedad de nosotros? Que nosotros creemos que todo es tangible, que todo tengo que poder tocarlo, todo tiene que ser visible. Pero si Dios me está hablando que primero debe prosperar mi alma y todo lo demás será después. Eso deberíamos entender, de que primero es lo espiritual y por consecuencia lo material. Pero nosotros, ¿qué es lo que esperamos? Lo material primero y después lo espiritual. Y es al revés. Mi esposo siempre, siempre dice, ¿por qué el pueblo de Dios está como está? ¿Por qué está tan pobre? ¿Por qué está tan endeudado? ¿Por qué el pueblo de Dios está en la condición que está? ¿Sabes por qué? Porque añoran las cosas materiales antes que las espirituales. Cuando deberías añorar las cosas espirituales primeramente, y sin darte cuenta recibirías las materiales. Pero te interesa más recibir materialmente que espiritualmente. Los recursos externos son equivalentes a una decisión de alejarnos de Dios. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, para cavar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Los recursos externos son equivalentes a una decisión que nos aleja de Dios. Muchas veces vas a tomar una decisión en la parte material que te va a alejar de Dios, que te va a sacar de esa comunión con Dios, porque lo haces bajo tu voluntad, bajo tus instintos, bajo lo que tú crees que está bien, pero ante los ojos de Dios y la voluntad de Dios no está bien. Aprender a desarrollar una actitud dadivosa, generosa hacia los demás, principalmente hacia los necesitados. Visto desde esta perspectiva, la demanda de Jesús hacia el joven rico para que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres, no fue una demanda caprichosa de parte de Jesús. Era más bien parte del protocolo divino de Dios para que el hombre y la mujer de fe aprendan a desarrollar un espíritu generoso y dadivoso. Claramente leemos en el relato que Jesús le adelantó que tendría tesoros en los cielos. Así que no se trata de glorificar un estado de pobreza, sino el que de la persona aprenda a valorar adecuadamente a aquellos en esta tierra que están desvalidos de los recursos para sobrevivir. Este principio espiritual, de aquí lo llamaremos protocolo de vida por fe. Está contenido en todos los escritos apostólicos. Leemos, por ejemplo, las palabras del apóstol Pablo, que refiere la enseñanza de Jesús con respecto a la bienaventuranza de que la persona aprenda a dar a los necesitados. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir.
por qué como pueblo no vemos un crecimiento? Es porque no nos han instruido en esta área. Tú prefieres tomar y llevar y dar en la iglesia. Es más fácil. Pero si tú te vas a la palabra, no, la palabra nos habla de ayudar a los necesitados. Y la necesidad no siempre está dentro de tu iglesia. Sí, puede que esté ahí. Y si está ahí, lo puedes hacer, gloria a Dios. Pero no le vayas a estar dando al que todos le están dando. Quizás donde tú vives y tú lo desconoces, hay una viuda, hay un extranjero, hay un anciano, una anciana que no tiene para comprar sus medicamentos, que no tiene comida. Quizás incluso hasta una mujer joven o un hombre joven que quedó sin trabajo y no tiene para darle de comer a sus hijos. Lo que sucede es que buscamos la necesidad donde nosotros creemos que está la necesidad. Y no dejamos, como hablábamos anteriormente, que el Espíritu Santo nos revele y nos guíe. Porque si comenzamos a escuchar al Espíritu Santo, Él nos llevará donde está la necesidad. Y si tú sabes dar, Dios también sabrá devolverte. ¿Te acuerdas que una vez hablamos de que el que ayudaba al necesitado prestaba a Dios? Qué tremenda palabra, pero así es. Cuando tú ayudas al necesitado, le prestas a Dios. Y entonces Dios está en deuda contigo, por decirlo de una manera. Y Dios no es deudor de nadie. Él devuelve. Y devuelve bien. Él paga y paga con excelencia. El apóstol Pablo también escribe a los Efesios y les exhorta a aprender a ser benignos y misericordiosos. Perdón, leí mal. A la comunidad de Efeso. Y los exhorta a aprender a ser benignos y misericordiosos. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y esto nos tiene que tocar a todos, hermanos. ¿Qué tiene que ver esto con la fe? ¿Cómo vamos a vivir en fe si nuestro corazón no está limpio? Cuesta. Yo siempre les he reconocido que me cuesta. Y el tema de perdonar, hermanos, es algo que como sociedad, como creyentes, no voy a hablar de los inconversos, sino que nosotros, gente cristiana, creyentes, es un tema en el que estamos al debe. Estamos lejos de encontrar una guía. Estamos llenos de rencores, de odio, de falta de perdón. Abrimos la boca y de nuestra boca salen palabras que aún demuestran que estamos molestos, que estamos dolidos. Y la palabra nos exhorta a ser benignos y misericordiosos, a perdonarnos los unos a los otros. Dios nos ayude. En su epístola a la comunidad de Filipos les recalca que todo lo que el hombre siembra es lo que el hombre cosecha. Por eso ninguna prosperidad surge por sí sola, surge por el cultivo de una vida desprendida de los bienes materiales, aprendiendo a ser generosos con los que lo necesitan, principalmente para aquellos que trabajan en predicar la palabra de Dios. Filipenses 15:19. Un segundito.
versículo 15, pero no... Ay, lo anoté mal. Ya. Después te dejo en los comentarios cuál era la cita, porque no la tengo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Finalmente, en su segunda epístola a los Corintios, establece que Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9, 7 y 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que tengáis siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Aprendamos a ser desprendidos, a no amar las cosas de este mundo. No seamos tacaños, no seamos avaros, no nos aferremos a esto. Hoy, durante la mañana, conversábamos con mi esposo de esto, de esas personas que aman los bienes materiales, que se esfuerzan por resaltar, por aquellos que ven que hay alguien que se compró una casa de 100 metros cuadrados. Entonces son envidiosos, y viene el envidioso y dice no, yo tengo que tener más. Y se compra una casa de 200 metros cuadrados. Y es como su Dios después, es eso que ellos obtuvieron. Y se aferran a las cosas materiales y desean cosas materiales. Seamos desprendidos, pero seamos sabios para desprendernos. Demos con todo nuestro corazón, no demos con egoísmo, no demos pensando que nos duele. Demos con gozo, con alegría. No saquemos en cara lo que dimos, ni nos acordemos de lo que dimos, sino que sigamos adelante, viendo dónde podemos dar, porque Dios ama al dador alegre. No nos saquen esta frasecita para que tú saques tu billetito más grande para dar ofrenda. Dios ama al dador alegre. Si tú dispusiste a ayudar a alguien que está en necesidad, quizás alguien que quedó desempleado, solo Dios sabe a quién Él ha puesto en tu corazón a ayudar. Hazlo con todo el corazón, con gozo, con alegría. Transmite el amor de Dios cuando lo hagas. Y no te acuerdes más de lo que hiciste. No lo saques en cara nunca. Dios recompensará lo que tú estás dando en abundancia para que puedas seguir dando. Sabes que hay gente, hay personas, hay hermanos que anhelan poder ser bendecidos económicamente para poder ayudar a más personas. Sabes que hay personas que anhelan poder ayudar más. Sabes que hay muchos que de lo poco y nada que tienen comparten, y hay otros que tienen en abundancia y no dan nada. Y todos dicen ser hijos del mismo Padre. No se puede aprender a vivir por fe si no hay compromiso delante del Señor. Así que en realidad, antes de cualquier otra acción, la primera instrucción que debemos seguir es decir delante del Señor que estamos dispuestos a vivir por fe. El compromiso delante del Señor es la base de la construcción de una vida de fe. Ya anteriormente Jesús lo había establecido cuando estableció el fundamento del discipulado. Te quiero invitar a leer Lucas 9:62. Y Jesús les dijo: ninguno poniendo su mano en el arado mira atrás. Ninguno que pone su mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. No podemos poner la mano en el arado y mirar hacia atrás. No seríamos aptos para el reino.
Nosotros no miramos hacia atrás, nosotros vamos hacia adelante. Lo que nos mueve a ir hacia adelante es la fe. ¿Estamos dispuestos a vivir por fe? El Eterno sea ayudándonos, seamos cultivando esta plantita, este arbolito que es la fe. Ya sabemos que vivir por fe no es sentarte a la mesa y orar cuando no tienes nada. Esa es una manifestación de tu fe. Vivir por fe es que Él tenga el dominio y el señorío en tu vida. El Eterno te bendiga, el Eterno te guarde y te proteja. Seas guardado por Él, seas bendecido en todos tus caminos y que tu alma prospere grandemente para que tu vida sea prosperada. Te invito que puedas darle like a nuestros videos, sea en la red social que me sigas, Facebook, Instagram, YouTube. Puedas darle like a los videos, puedas compartirlo y suscribirte a nuestro canal Palabra que da vida. El Eterno te guarde, nos vemos en un nuevo video. Shalom, shalom.